Acompañándonos en este día en esta semana de la calidad y este día dedicado a los dispositivos médicos. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, ahorita ya dejando un poquito a un lado ahí el tema de tecnovigilancia y me llevo la tarea de resolver algunas preguntas. Igual si necesitan que resolvamos ahí algunas otras preguntas, por favor, hacérselas llegar a mi compañero Gael para poderle dar seguimiento, ¿vale? Y pues bueno, ahorita en estas 2 horas que nos quedan, vamos a estar hablando acerca de la esterilización de dispositivos médicos usando óxido de etileno. Precisamente lo que vamos a hablar es generalidades, un poquito acerca de los lineamientos generales para conducir una correcta validación del proceso de esterilización con óxido de etileno para dispositivos médicos. El enfoque que le damos en dispositivos médicos como producto terminado sí varía un poquito del enfoque que se le da en las unidades hospitalarias. De hecho, hay guías ISO precisamente para las unidades hospitalarias, porque pues también a través de las centrales de esterilización de los hospitales, pues también llevan a cabo estos procesos de esterilización que ellos les llaman reprocesos dentro de las unidades, pero bueno, el abordaje, aunque el principio de esterilización es el mismo, el abordaje es un poquito diferente para ellos. Pero lo que vamos a ver nosotros es como fabricantes o como personas que precisamente proporcionan el servicio de esterilización. Aquí en México, pues tenemos algunas compañías que se dedican precisamente al proceso de esterilización con óxido de etileno. El óxido de etileno se puede utilizar tanto en dispositivos médicos como también en alimentos y tiene otras aplicaciones. La verdad es que es muy variado. La verdad, las ventajas que puede tener este gas como agente esterilizante, pues sí son bastante amplias y ha sido utilizado durante mucho tiempo, no solamente por la industria de dispositivos médicos, sino también por la industria alimenticia. La industria alimenticia también la utiliza, por ejemplo, para bajar la carga microbiológica en alimentos o productos que de origen pues tienen una alta carga microbiológica, como pueden ser productos naturales, chile seco, etcétera, ¿no? Pero en el día de hoy pues nosotros nos vamos a enfocar a todo lo que es esterilización enfocada a dispositivos médicos, un poquito acerca de los aspectos regulatorios que tenemos que cumplir. Ya en la presentación de la mañana con Eduardo, pues nos platicaba, nos comentaba que hoy en día nuestra autoridad sanitaria, en este caso COFEPRIS, pues nos pide que la esterilización, si es que la mandamos a realizar fuera de nuestro establecimiento con un tercero, pues este tercero tendría que contar con una certificación en buenas prácticas de fabricación para poder brindar el servicio de esterilización. Y todo esto cambió a raíz del 2017, cuando se actualizan las reglas de clasificación de dispositivos médicos que están contenidas en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, pues nos empieza a solicitar, ¿no? Que ya los productos, ahí este cambio fue de mucho impacto para muchas compañías, porque el que los productos estériles ahora requirieran una certificación de buenas prácticas, pues eso trajo muchos cambios en muchas compañías, como el establecer precisamente todo el modelo de sistema de gestión con base a la norma 241 que en ese momento estaba vigente, que era la 2012. Esto nos trajo a tener que hacer modificaciones de áreas de fabricación, puesto que, por ejemplo, los establecimientos cuyos productos van a requerir una esterilización terminal, pues requieren ser fabricados en un área ISO 8, ¿no? Entonces, esto ha traído muchos cambios de alto impacto en las compañías y pues, no sé, pues al ser también pues un tema muy controversial el uso del gas de óxido de etileno. De hecho, en Estados Unidos, la agencia que controla todo el tema ambiental, la EPA, la Environmental Protection Agency,
pues prácticamente está prohibiendo el uso de óxido de etileno, ¿no? Precisamente por los efectos nocivos que trae tanto para las personas que trabajan con el gas como para el medio ambiente. Sin embargo, pues bueno, en México lo seguimos utilizando, es como de nuestras primeras opciones para la esterilización de dispositivos médicos y pues vamos a ver, estar viendo esto a lo largo de esta plática. ¿Por qué se utiliza el óxido de etileno para esterilizar dispositivos médicos? Como les decía, el uso de este gas, pues se ha usado ampliamente por muchísimos años en la industria de dispositivos médicos. La verdad es que es una de las técnicas más seguras en el estricto enfoque que nos ayuda a eliminar la carga o bajar la carga microbiológica, bueno, eliminar la carga microbiológica de un dispositivo médico. También otra de las ventajas que tiene es que es muy compatible con muchos tipos de materiales, sobre todo poliméricos, ¿no? Por ejemplo, plástico, resinas, también es muy compatible con algunos metales. Entonces, esto lo hace que pueda utilizarse de manera casi universal, ¿no? En los dispositivos, no en todos, porque lo vamos a ver más adelante que tenemos que hacer pruebas ahí de compatibilidad, pero al final de cuentas sí es un gas que se puede utilizar de manera amplia para muchos tipos de materiales, ¿no? Donde lo queramos nosotros utilizar. ¿Cuáles son algunas de las desventajas, ¿no? Que hoy en día trae el uso de este gas? Pues los residuos que deja, por eso es muy importante establecer la dosis de gas que yo voy a estar utilizando, tener procesos de aireación adecuados para poder yo reducir esa cantidad de residuos de etilencloridrina que se pudieran estar de alguna manera alojando en la superficie del dispositivo médico y que esto a la larga pues pueda representar pues un tema de seguridad, no puede poner en riesgo ahí la salud de los pacientes. Ahí estaríamos incumpliendo un atributo de seguridad con el dispositivo médico si no tenemos bien controlada la esterilización, ¿no? Entonces, ¿qué dispositivos se esterilizan con óxido de etileno? Pues como les decía, la gran mayoría de los dispositivos médicos en Estados Unidos que son estériles, casi todos se esterilizan con óxido de etileno. Aquí en México, yo creo que me atrevería a decir que más del 50% de los dispositivos médicos que son estériles se esterilizan con óxido de etileno. Sí hay otros métodos de esterilización que nosotros podemos aplicar, pero a veces resultan ser más caros o también pues no son compatibles, como les decía, con la superficie del dispositivo médico, con los materiales con los que está hecho el dispositivo médico. También, como les decía, pues también es de amplio uso en las unidades médicas. En las unidades médicas, pues también se usa más también el vapor como agente esterilizante, pero también el óxido de etileno ha sido una de las técnicas que también se ha utilizado por muchos años. Hoy en día, pues tenemos también otras técnicas de esterilización perdón, agentes de esterilización que han estado ahí resurgiendo, pero pues no hay los suficientes estudios como para comprobarlo. Dentro de nuestra farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, el suplemento dedicado a los dispositivos médicos como tal, sí, establece que tenemos dos categorías en los métodos de esterilización, establece que tenemos dos categorías. Dentro de la categoría A están todos aquellos métodos que tienen un largo historial de uso seguro y efectivo, demostrado a través de la literatura, a través de estudios científicos que se han hecho, estudios formales que se han hecho, porque también es algo muy importante que ahorita se los voy a platicar. Hay con algunos casos de productos que te dicen que esterilizan, pero no tienen atrás todo ese sustento científico para demostrar que efectivamente pues son eficaces, ¿no? Al momento de realizar este proceso. Los métodos más utilizados que tenemos son el calor seco, el vapor húmedo,
el óxido de etileno, ¿no? Las cámaras de esterilización con óxido de etileno y las radiaciones, que ahorita pues también ha estado cobrando mucho el tema de radiación gamma, pero pues también este tipo de métodos de esterilización a veces resultan más caros y también pues desde el punto de vista de infraestructura necesitamos mucho mayor controles por la criticidad del manejo de los mismos, ¿no? Entonces, en el óxido de etileno se puede decir que es una práctica, el esterilizar con óxido de etileno es una práctica ya muy conocida a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Por mucho tiempo ha sido el método de esterilización primordial elegido por los fabricantes de dispositivos médicos. Sí, su eficacia teniendo los controles adecuados, la verdad es que es muy, muy buen agente esterilizante. Sin embargo, pues tiene otras contras, ¿no? Que es altamente tóxico para el medio ambiente y también para las personas que trabajan en las esterilizadoras, ¿no? De hecho, si no utilizan su equipo de protección personal de manera adecuada, si no se tienen esos controles dentro de los establecimientos, pues también se puede generar a la larga cáncer a las personas que trabajan en este tipo de establecimientos. Por eso hay que controlarlo adecuadamente, hay que seguir las guías, las recomendaciones de manera adecuada para pues disminuir estos riesgos en cuanto a la seguridad del medio ambiente y la seguridad pues de las personas en las áreas de fabricación, así como los usuarios de los dispositivos médicos. La segunda categoría, que es la categoría B, que es precisamente, son aquellos métodos recientemente desarrollados para los cuales existe poca información publicada y no hay antecedentes de evaluación integral y bibliografía confiable que ampare el sustento de los mismos. Entre ellos tenemos los métodos de esterilización por ozono y por peróxido de hidrógeno. Últimamente yo sí me he encontrado bibliografía, y estudios ya un poquito más avanzados para el tema del peróxido de hidrógeno, que sí se ha vuelto también un agente esterilizante un poquito más amigable. De hecho, ya hay equipos que podemos encontrar de línea, sobre todo para la esterilización de dispositivos médicos en áreas hospitalarias. Sí podemos encontrar equipos que manejan el peróxido de hidrógeno. Yo me he encontrado también en el mercado equipos que por esterilización de UV, pero sabemos que los rayos UV pues no son un agente que esterilice, ¿no? Sino puede bajar una carga microbiológica, sí, pero no puede llegar a ser una esterilización del producto como tal. Cuando a veces me ha tocado revisar información de este tipo de equipos, pues son estudios aislados que se han hecho con pruebitas, de tres productos, que porque algún dentista me prestó su instrumental y lo probé en mi hornito, etcétera. Entonces, de esterilización con UV, pero no son estudios formales, ¿no? No son estudios donde se haya determinado una muestra estadísticamente significativa, se hayan aplicado pruebas y pues que tengamos todo un estudio formal sobre la esterilización del producto. Entonces, esto también es muy importante que lo tomemos en cuenta al momento de elegir el método de esterilización. En la industria tenemos más como el perfil de las personas que trabajan en la industria. A mí me encanta porque pues, la gran mayoría de las personas son muy metidas en investigar, en verificar que las cosas pues realmente tengan todo un sustento técnico, un sustento normativo, regulatorio, pero muchas veces, a veces por el tema de los recursos, por el tema de ahorrarme dinero en los establecimientos de las unidades médicas, pues a veces se hacen adquisiciones de equipos que no cumplen precisamente con estos criterios y pues ahí el riesgo que tenemos son enfermedades nosocomiales, ¿no? Infecciones, perdón, que se adquieren dentro del hospital
pero estas infecciones pues son derivadas de un mal lavado, de un instrumental, de una esterilización no adecuada. A lo mejor el método que están utilizando no es el adecuado. Entonces, todos estos controles no están bien implementados y por ende pueden poner en riesgo al paciente por el uso del dispositivo médico. Por eso, cuando vimos hace ratito el tema de tecnovigilancia, pues está muy relacionado, porque, por ejemplo, el fabricante de instrumental médico, el fabricante de equipos de esterilización, tiene que estar muy consciente de todos estos usos inadecuados que se pueden dar al instrumental o a los equipos y pues establecer los controles necesarios desde el diseño del mismo para evitar que el método de esterilización o el equipo que estoy utilizando pues sea un riesgo para el paciente como tal, ¿no? Por eso en el instrumental médico necesitamos entregar métodos de lavado, ¿no? Estos métodos inclusive ya están validados y ya te dan las recomendaciones a seguir para nosotros poder hacer un lavado eficiente, un manejo eficiente de este instrumental y no represente un riesgo el uso del mismo. Hay algunos elementos del sistema de gestión de calidad que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de estar planificando todo este tema de la esterilización. Una es es la documentación, que lo vamos a ver ahorita más a detalle. La responsabilidad de la dirección depende de cómo ustedes tengan definida esa alta dirección dentro de su organización, la realización del producto, pues ya la ejecución del proceso de esterilización como tal, y la medición, análisis y mejora y control de producto no conforme. Son elementos del sistema de gestión de calidad que impactan directamente en la planificación y el desarrollo de la esterilización de un producto dentro de una organización. En la parte de la documentación, pues previo a determinar cuál es el método que yo voy a utilizar dependiendo del producto que yo voy a estar fabricando, pues previo a eso tengo que tener ya desarrollado procedimientos para el desarrollo, validación, control de rutina y liberación del proceso de esterilización. Tengo que tener un procedimiento para desarrollar el método de esterilización. No es lo mismo esterilizar instrumental, no es lo mismo esterilizar kits para cirugía, no es lo mismo esterilizar el mismo proceso para gasas estériles ni para ropa médica. Entonces, necesitamos tener un procedimiento para desarrollar esa metodología de esterilización. Una vez que yo lo tengo desarrollado, pues tengo que validarlo, tengo que confirmar que el proceso pues realmente es reproducible y después de ello pues tengo que tener procedimientos para el control de rutina de mi proceso de esterilización y también tengo que establecer criterios de liberación del producto terminado. ¿Vale? También, pues obviamente tengo que tener un control de la documentación. Ustedes saben que este proceso de esterilización tenemos que garantizar la trazabilidad de la información, la integridad de la información durante todo el proceso que se lleve a cabo, porque es un proceso muy crítico dentro de la industria. Si no se lleva a cabo, puede estar en peligro la vida de muchísimos pacientes, de muchísimos usuarios del dispositivo médico. Por eso tengo que tener un estricto control de los insumos, de las personas que van a estar participando en el proceso de la esterilización, de los equipos, de la infraestructura y no se diga de la documentación, ¿no? Tengo que tener toda esa trazabilidad, de todo el proceso y esa documentación, pues tengo que asegurarla que se encuentre disponible y donde lo almacene, pues que sea un lugar o un espacio, ya si es en la nube, pues que me asegure la integridad de la información y que esta pues no sea adulterada o se pueda perder con el tiempo. Y pues bueno, también la importancia de la revisión y aprobación de los documentos y registros. Aquí pues es muy importante establecer quiénes van a ser las personas autorizadas dentro de la organización para evaluar que esos procesos de desarrollo, de validación y de control y liberación del proceso de esterilización
se documentaron de manera adecuada, que los registros, tener precisamente el conocimiento para poder determinar si ese proceso de esterilización pasa o no pasa, si el producto es estéril o no es estéril, tener toda esa información, tener las personas autorizadas ya previamente establecidas para llevar a cabo este control. Posteriormente, también pues tenemos las responsabilidades de la dirección. Sabemos que en todo sistema de gestión de calidad, con base a ISO 13485, con base a la norma 241, pues tenemos siempre esa responsabilidad de la dirección, ¿no? ¿Y cuál va a ser esa responsabilidad de la dirección en cuanto a la parte de la esterilización como tal? Pues va a determinar cuáles van a ser las responsabilidades y autoridades para implementar y cumplir los requerimientos para llevar a cabo el proceso de esterilización. También va a ser el responsable de otorgar precisamente todos los recursos necesarios para nosotros poder garantizar que desde la planificación del proceso, que desde la ejecución del mismo y la liberación de los procesos de esterilización, pues tenemos todos los recursos necesarios para poderlo llevar a cabo. También es muy importante que se determine aquí las competencias de las personas. Aquí las personas que se dedican al proceso de esterilización pues tienen que tener un perfil donde conozcan de procesos de esterilización de manera general, que conozcan temas de microbiología, que conozcan temas de cómo establecer precisamente todos estos parámetros que vamos a ver más adelante y poder de esta manera demostrar que tenemos todo el conocimiento, la experiencia y la formación para poder desarrollar todo el método, el proceso de esterilización que necesita nuestro dispositivo médico. Y pues también conozca de la criticidad del uso del óxido de etileno, también conozca ahora sí que los pros y los contras del uso de este gas, que también tenga las competencias para poder identificar riesgos durante el proceso de esterilización. Esto es muy importante por ser un proceso muy crítico dentro de la industria. Y también, pues, en esta parte de las responsabilidades de la dirección, cuando yo mi dispositivo médico lo llevo a esterilizar con un tercero, a lo mejor dentro de mi establecimiento yo no tengo la capacidad, no tengo el área, no tengo los recursos para llevar a cabo la esterilización, tal vez me voy a ver en la necesidad de contratar a un tercero. Entonces, a través de la aplicación, del desarrollo y aplicación de estos acuerdos de calidad entre ambas compañías, pues tiene que quedar bien especificado cuáles van a ser nuestras responsabilidades. Al final, también sabemos que aunque yo sí soy titular de registro sanitario, manda a esterilizar mi producto con un tercero, yo sigo siendo responsable de lo que pase con el producto y lo que el producto pueda ocasionar. Entonces, por eso me tengo que asegurar en esta etapa de contratar a una compañía que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia, que su personal tenga las competencias, que tenga toda la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo pues esta esterilización de los productos médicos, de los dispositivos médicos como tal, ¿vale? Entonces aquí también tengo, pues esto va muy de la mano de que pues debe de haber un proceso de compras, de evaluación de proveedores previamente. Y bueno, en cuanto al tema de realización de producto, que habla pues ya precisamente de la ejecución del proceso como tal de esterilización, pues si lo vemos, porque esto está muy basado al enfoque de ISO 13485 y sabemos que el capítulo 6 de la norma 241 pues también prácticamente es el modelo de ISO 13485, pues habla desde la compra, ¿no? Desde que yo adquiero mis insumos. Aquí es muy importante que cuando nosotros elijamos al proveedor de gas de óxido de etileno o de la forma en que nosotros lo vayamos a suministrar a las cámaras, pues sí sea de un proveedor confiable. A nosotros nos pasó una experiencia, bueno, hace tiempo trabajaba yo en una compañía que se dedicaba a la esterilización y pues efectivamente, teníamos un proveedor de gas de óxido de etileno, se puede decir que líder en el mercado nacional,
Y pues nos ocurrió que el gas que nos suministraron, pues no era óxido de etileno. Se llevó a cabo todo el proceso de esterilización y pues efectivamente, pues no se había cumplido el propósito del proceso, ¿no? Que es entregar producto estéril, ¿no? Entonces, pues ya investigando, vimos que el contenido de los envases de gas, pues no, de los cilindros de gas, pues no era óxido de etileno. Entonces ahí nosotros identificamos pues un elemento, pues una debilidad en la parte de la inspección de los insumos, porque precisamente nosotros confiábamos con que era gas, no se hacían las pruebas de rutina o no se hacían pruebas, de la adquisición del producto y pues se confió, ¿no? Se confió que era gas y pues al final no, y esto nos echó a perder ahí varios lotes de un cliente de producto. Y pues la verdad es que esto es catastrófico tanto para quien ofrece el servicio como para el cliente, ¿no? Porque pues hay una pérdida de producto, hay pérdida de insumos, pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Y pues efectivamente pues no queremos que nos pase. Por eso es muy importante evaluar a nuestros proveedores, y también cuando nosotros adquiramos esos insumos que requerimos para llevar a cabo el proceso de esterilización, realmente comprobemos que son los insumos adecuados para nuestro proceso como tal y cumplen con sus requisitos previamente establecidos. En la parte de identificación, no es muy importante que cada cámara de esterilización pues esté perfectamente identificada, que también pues los productos vayan identificados, porque en dado caso de una falla va a ser una manera pues más pronta de poder identificar qué lotes o qué productos se pudieron ver comprometidos cuando un proceso no cumple su objetivo como tal, que en este caso es la esterilización. Por eso la identificación se vuelve una parte importante. En el punto de vista de la trazabilidad, pues también va muy de la mano del tema de la identificación, ¿no? Porque pues así nosotros podemos trazar todo el proceso desde la adquisición de los insumos, desde que nosotros estamos preparando la cámara, qué lote de gas se inyectó, cuáles son los parámetros que yo voy a estar revisando durante todo el proceso de esterilización, quiénes participaron en el proceso de esterilización. Toda esa información es muy importante para si llegáramos a tener pues alguna desviación al proceso, pues poder nosotros trazar toda esa información, toda esa historia y poder comprobar si efectivamente hubo o no, pues alguna omisión en el proceso o qué es lo que pudiera estar fallando y pues poderlo corregir de manera pronta y efectiva. Y algo también muy importante, en esta parte es la calibración de los instrumentos. Todos los instrumentos que vamos a nosotros estar utilizando para el monitoreo del proceso y previo a esto para la validación del proceso de esterilización, pues tenemos que nosotros demostrar que todos estos instrumentos están calibrados. ¿Por qué? Porque con base a los resultados que nos den estos instrumentos, pues nosotros vamos a hacer todo un análisis de data, todo es el análisis de esta información y pues tenemos que confiar, obviamente, que la información es, que la información que nos está dando estos instrumentos, pues realmente es, valga la redundancia, es confiable, ¿no? Por eso se vuelve importante la parte de la calibración de los instrumentos. Ya en la etapa en el sistema de gestión de calidad, que nos habla acerca de medición, análisis y mejora y control de producto no conforme, pues también los procesos no son infalibles, como les dije, a nosotros nos llegó a pasar esa situación lamentablemente, entonces pues tenemos que tener en nuestro sistema de gestión todo un procedimiento para el control del producto no conforme. Y esto va muy de la mano, imagínense si no tuviéramos identificado el producto, si no hubiera una trazabilidad del mismo, pues este producto se puede confundir con producto que sí está conforme y pues ahí pudiéramos tener un súper problema, ¿no? Una contaminación ahí cruzada de productos y pues eso llevaría a pérdidas y riesgos muy importantes a la compañía. Y bueno, también establecer correcciones si es que aplica, pero cuando hablamos con temas de esterilización, la verdad es que es muy poco probable que nosotros de alguna manera
pues lleguemos a una corrección. A lo mejor puede ser ahí una medida de contención, pero hay que establecer, bueno, esa desviación que ocurrió, hay que identificar la causa raíz y pues esto nos lleva a establecer o tener un procedimiento de acciones correctivas para poder identificar pues precisamente qué fue lo que ocurrió y poder corregir ese problema. Pero pues ahí también nos habla de las acciones preventivas. Acuérdense que 13485 pues tiene un poquito el modelo anterior que tenía 9001, por eso habla 9001 en su versión 2008, porque por eso habla de acciones preventivas. Por eso Norma 241 también habla de acciones preventivas. Pero cuando hablamos de acciones preventivas nos referimos un poco más a ese tema de riesgos, ¿no? A establecer acciones, identificar aquellos elementos que puedan en poner en riesgo mi proceso como tal, yo identificar esos riesgos y establecer acciones para evitar que esos riesgos se manifiesten. Con este enfoque va precisamente este tema de acciones preventivas, porque a lo mejor aquellos que estén familiarizados con 9001 van a decir, bueno, es que ya ese término ya no se usa, pero entre ese 485 y 241 todavía para nosotros es vigente este concepto. Y bueno, ahorita, pues, ya una vez que tenemos todos estos detalles del sistema de gestión de calidad ahí bien aterrizados y que debemos de tener en cuenta principalmente para poder nosotros documentar adecuadamente la planificación y la ejecución del proceso de esterilización y el mantenimiento, asegurar a lo largo del tiempo que ese proceso es seguro, pues tenemos que hacerlo respaldados de nuestro sistema de gestión de la calidad. ¿Y cuáles serían, pues, los pasos a seguir para nosotros, pues, poder llevar a cabo esta esterilización por óxido de etileno? De acuerdo a la ISO 14973, que es como donde se basa precisamente estas generalidades de lo que es la esterilización, pues nos dice que primero tenemos que hacer una caracterización del agente esterilizante, ¿no? Ya dependiendo, pues ya hice mi etapa del diseño y desarrollo, establecí mi producto, con qué materiales va a estar fabricado, etcétera. También en esa etapa yo tendría que estar pensando pues cuál va a ser la esterilización, el proceso de esterilización que yo voy a aplicarle a ese producto dependiendo de la naturaleza de los materiales y también pues dependiendo mucho, como decimos, no dejar de lado ese propósito de uso, en qué lo voy a utilizar ese dispositivo médico, cómo lo voy a utilizar, si va a ser de un solo uso, si va a ser si lo voy a estar utilizando de manera continua, ¿no? Entonces todo eso tengo que visualizar para poder establecer cuál es el agente esterilizante y el método de esterilización más apropiado para ese tipo de producto. Entonces, pues bueno, en esta primera etapa, pues tenemos la definición del agente esterilizante. Precisamente tenemos en esta etapa que demostrar su eficacia microbiológica del producto, del agente que estamos utilizando, que en este caso es óxido de etileno. Hay que identificar algunos factores que puedan afectar la eficacia de este agente esterilizante. Por ejemplo, a lo mejor el tipo de material donde yo lo pienso aplicar no es compatible, ¿no? Y a lo mejor no puede penetrar adecuadamente. El tipo de empaque que está protegiendo al dispositivo médico a lo mejor puede que afecte la penetración del agente, del gas esterilizante. Entonces, todos estos factores tengo que identificarlos para poder, para poder evaluar si afecta o no la eficacia del agente. Evaluar los efectos del agente esterilizante sobre los materiales, ¿no? Una cosa es que, bueno, pues sí puede penetrar, esteriliza muy bien, baja la carga microbiológica, pero también me afecta al producto, lo desnaturaliza, no hay de acuerdo a la superficie, se queda tal vez,
el producto adherido a la superficie y eso hace que pues tengamos restos de etilincloridrina por arriba de lo esperado. Entonces también es importante que nosotros evaluemos estos efectos que puede tener el agente esterilizante sobre los materiales donde se va a aplicar la esterilización. Identificar los requisitos para la seguridad del personal y protección del medio ambiente. Esto es muy importante. Cuando hablamos de cámaras de esterilización con óxido de etileno, pues muchas veces lo que quieren hacer los dueños de esta compañía, pues tener entre más cámaras más grandes de que se pueda, mejor porque les cabe mucho más producto, ¿no? Y pues en una sola carga pueden esterilizar más piezas y pues pueden dar un servicio más pronto y para los clientes, ¿no? De alguna manera. Pero pues también entre más gas utilicemos, pues hay mayor riesgo para los pacientes. Precisamente hay mayor riesgo a los pacientes en el uso de los dispositivos médicos, bueno, y hay mayor riesgo a los colaboradores que están trabajando ahí. Y no se diga al medio ambiente. También, pues acuérdense, no, una compañía no solamente está regulada, en nuestro caso por COFEPRIS. COFEPRIS es como de las partes interesadas más importantes, ¿no? Pero también una compañía está regulada por la Secretaría del Trabajo, por la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces tenemos que identificar en nuestro sistema de gestión de calidad aquellos requisitos normativos y legales que tenemos que cumplir para estas entidades y pues también no poner en riesgo al personal ni al medio ambiente. Y pues también estas pruebas las podemos realizar en un ambiente de ensayo o prototipo, ¿no? Para posteriormente hacerlo ya en una escala pues más grande, ¿no? Cuando hagamos la validación. Y cuando hablamos del agente esterilizante y la eficacia microbicida, que es el punto número uno, dicen, hay que determinar las especificaciones de condiciones de almacenamiento para mantener el gas óxido de etileno dentro de especificación toda su vida útil. Sí, también es muy importante, acuérdense, la preservación del producto. Yo tengo que, dependiendo de cómo me sea suministrado el óxido de etileno en mi establecimiento, pues yo tendría que buscar la forma, de acuerdo también a las recomendaciones del fabricante de este tipo de gases medicinales, pues es identificar precisamente cuáles son las condiciones de almacenamiento o las condiciones que mejor me ayuden a resguardar al producto, en este caso este insumo, que es el insumo más importante para poder llevar a cabo la esterilización dentro de mi establecimiento. Desarrollar datos de la eficacia microbicida si se sugiere usar óxido de etileno fuera de rango reconocido o en su caso si se va a utilizar un diluyente novedoso. Nosotros podemos encontrar en la bibliografía pues ya dosis específicas de óxido de etileno, también pues dependiendo del tipo de materiales que yo voy a estar utilizando, ya hay mucha bibliografía, por eso la farmacopea categorizaba en estos dos los métodos de esterilización en estas dos categorías, ¿no? Y por eso el óxido de etileno estaba en la categoría de los métodos que más se utilizan y que más data histórica hay en la red o en internet o de manera mundial, ¿no? Y ya hay rangos reconocidos para su uso, pero muchas veces pues queremos disminuir, trabajar con rangos más pequeños de concentración y pues tenemos que establecer precisamente esa eficacia microbicida, ¿no? De la gente a las concentraciones que nosotros queramos realizar. Y dice, la inactivación del microorganismo por este gas está ampliamente documentada en la literatura. Sí podemos encontrar mucha información eh, microbiológica de revistas reconocidas, de estudios reconocidos, donde se habla acerca pues de la inactivación de microorganismos, que es muy amplia para este gas como tal, ¿no? Ok. También algo muy importante que veíamos es evaluar los efectos de los materiales y la seguridad y el medio ambiente. Aquí veíamos precisamente que tenemos que determinar el efecto que puede tener el gas, ya sea en el empaque como tal vez, pero principalmente en el producto. Aquí lo que nosotros nos interesa es el dispositivo médico, ¿no? ¿Qué efecto positivo
pero más bien encontrar efectos negativos que pudiera tener sobre el producto, ¿no? Si lo deteriora, si lo cambia químicamente hablando, si lo cambia de color, etcétera. No hay que poder visualizar qué efectos pudiera tener sobre mi producto como tal, dependiendo pues también de las características de los materiales con los que está hecho mi dispositivo médico. Siempre tengo que contar con las hojas de seguridad del gas óxido de etileno y sus diluyentes. En el mercado pues podemos encontrar no solamente es óxido de etileno, se puede decir concentrado, ¿no? Tenemos mezclas con otros gases, la mezcla más utilizada es 70-30 de óxido de etileno. Entonces, de alguna manera, pues precisamente tenemos que tener pues todas esas hojas de seguridad, porque cuando hablamos de temas de seguridad y medio ambiente, pues en la hoja de seguridad recuerden que está establecido precisamente el tipo de equipo de protección de personal que tiene que tener las personas o los colaboradores que trabajan en este tipo de organizaciones y también en caso de que haya derrames o fugas de este tipo de productos químicos, en la hoja de seguridad, pues viene establecido también los controles que podemos nosotros tener para evitar que pues ese derrame que pudiéramos tener o esas fugas de gas, pues afecten mayormente al medio ambiente o a las personas que se encuentran alrededor. Por eso es muy importante, pues, conocer por eso hablábamos en los requerimientos de las competencias del personal, porque el personal que trabaja en este tipo de establecimientos pues tiene que estar altamente capacitado en todos estos temas y también en temas precisamente de protección civil, de evacuación, de qué hacer en caso de fugas, ¿no? Si ellos están suministrando el gas de óxido de etileno a través de cilindros, saber identificar los cilindros, porque los cilindros, pues las capuchas que tienen arriba, pues, y las entradas del gas son dedicadas para el tipo de gas, en teoría. También es importante que conozcan, en dado caso de fugas, qué hacer, si hay un equipo multidisciplinario, si o hay brigadas de protección civil dentro de la organización, pues tienen que estar capacitadas para todo este tema en temas de seguridad. Y en temas de medio ambiente, pues también, ¿no? Con tener los controles necesarios para evitar fugas del producto que se vayan al medio ambiente y pues pues contribuyan a la contaminación que de por sí ya nuestras ciudades pues tienen periodos con alta contaminación. Y bueno, cumplir con los requisitos locales sobre la emisión del gas y sus diluyentes, ¿no? Que era de lo que estábamos ahí hablando un poco. Ya en la etapa de caracterización del producto, pues aquí es muy importante identificar las fases que son necesarias para un proceso de esterilización por óxido de etileno. Aquí estas fases necesarias pudieran incluir, pues si requiero un acondicionamiento previo de la cámara, ¿no? Sí va a requerir pues precisamente este acondicionado, el proceso de esterilización como tal, el proceso de purga, ¿no? Del gas como tal de la cámara, el proceso de aireación que puede llegar a tener precisamente para disminuir la concentración del gas y pues los residuales que nos queden en el producto sean los mínimos y estos representen un riesgo para el usuario del dispositivo médico. También en esta etapa de la caracterización del proceso, pues tendría que yo identificar las variables del proceso para cada fase que yo les acabo de comentar, cuáles son aquellas variables que tengo que estar monitoreando, establecer pues mis parámetros de control adecuadamente para poder tener mi proceso de esterilización bajo control y obviamente pues estar documentando estas variables para poder yo monitorear y establecer medidas de control en caso de que sea necesario. ¿Y cuáles son esas fases del proceso que nosotros hablábamos? Pues precisamente son el preacondicionamiento de la cámara como tal, el ciclo de esterilización y la etapa de aireación que lleva. Son las fases pues generales en la etapa de preacondicionamiento, pues aquí la cámara la ponemos a cierta temperatura y a cierta humedad para pues que permita se ambiente la cámara de alguna manera,
también los materiales que vamos a estar esterilizando, pues de alguna manera pues se llegue a abrir esa porosidad, puede haber una adecuada penetración del gas de óxido de etileno y pues bueno, se pueda llevar a cabo el ciclo de esterilización de manera adecuada. Y pues ya por último, el proceso de aireación, donde nosotros, el propósito de este proceso es precisamente garantizar que a través de la aireación que no haya restos considerables de riesgo de residuales de óxido de etileno. ¿Cuáles son las variables en esta etapa de caracterización de proceso? ¿Cuáles son las variables del proceso que yo tengo que determinar? Pues en la etapa del proceso de preacondicionamiento, pues es la duración, cuánto tiempo va a durar precisamente ese acondicionamiento del producto, ese preacondicionamiento, perdón, de la cámara. La temperatura a la cual se va a llevar a cabo, dependiendo del tipo de producto que yo esté manejando, pues es la temperatura mínima que yo tengo que estar utilizando. La humedad también es muy importante que la monitoreemos. Y también el tiempo de transferencia. El tiempo de transferencia va a ser entre el preacondicionamiento y el proceso de esterilización. De ahí, pues en el proceso de esterilización, tengo que yo determinar las variables del tiempo de exposición que va a tener el producto con el gas, la temperatura, la humedad también son muy importantes, la concentración de óxido de etileno que yo voy a estar inyectando y la presión, ¿no? Que son de los variables más importantes que yo voy a estar monitoreando y que tengo que establecer previamente antes de mi validación de la operación. Y bueno, las variables del proceso de aireación que yo tengo que estar revisando en esta etapa son la duración del proceso de aireación y la temperatura. Serían los que estaría monitoreando en esta etapa de caracterización del proceso. Después tengo la caracterización del equipo. Yo ya sé mi proceso, sé qué variables tengo que monitorear en cada etapa, ya especifiqué o ya determiné cuáles son los rangos de operación de estas variables que yo voy a estar monitoreando. Y bueno, pues después tengo que caracterizar el equipo. ¿Qué características debe de tener el equipo que yo voy a estar utilizando precisamente para la esterilización con óxido de etileno? En este caso, pues los factores que tengo que tomar yo en cuenta para esta caracterización del equipo serían pues las especificaciones para la zona de preacondicionado, para la zona de esterilización y la zona de aireación, ¿no? Si es que el equipo está diseñado de esta manera. Las descripciones del equipo, los sistemas auxiliares que va a tener el equipo y los materiales de construcción. También en esta caracterización del equipo, pues tendría que verificar cómo se va a llevar a cabo el suministro del agente esterilizante al interior de la cámara, cómo es que se va a llevar a cabo el suministro de vapor de agua, porque veíamos que necesitamos pues tener ciertas condiciones de humedad dentro de la cámara y pues necesitamos que se suministre a través de este vapor de agua. Instrumentos para el monitoreo del proceso, para el monitoreo del equipo como tal, como son indicadores de presión, indicadores de temperatura, de vacío, etcétera, ¿no? Y pues aparte, cómo se va a llevar a cabo el control y registro de los datos que estamos obteniendo a través de estos instrumentos. La ubicación de los sensores, cuando se hace este diseño del equipo, pues es importante que se determine durante el diseño dónde va a ser la ubicación estratégica de estos instrumentos que hablábamos en la parte de arriba para que pues precisamente podamos tener un monitoreo de toda la cámara, que sea las muestras de datos que estamos obteniendo pues realmente sean proporcionales pues a la cámara, ¿no? Que estamos nosotros monitoreando. Y las características de seguridad para el personal y medio ambiente. Al final estamos hablando que estamos trabajando con equipo que trabaja con presión, que son sujetos a presión, y pues también acuérdense que tenemos ahí regulaciones a cumplir y pues también el tema de la dosificación del óxido de etileno, cómo se va a llevar a cabo,
al momento de la aireación, cómo se va a expulsar. Hay que tener dentro de del área donde nosotros estamos trabajando estos dosímetros para poder nosotros estar cuantificando pues, las concentraciones de gas que pudieran estar en la infraestructura y pues poder monitorear que no sean factores de riesgo para el personal que está trabajando y pues también que las emisiones de gas que estamos nosotros realizando al exterior pues no representen un riesgo alto, ¿no? Y bueno, los requisitos en esta parte también de caracterización del equipo, hay que conocer los requisitos de instalación, servicios y control de emisiones del equipo. Hay que diseñarlos o hay que verificar que el equipo que voy a adquirir pues realmente cumpla con estos requerimientos. Aparte que yo los tengo que determinar, ya tengo que saber cuáles son los requisitos a cumplir. También, pues, obviamente, muchos de estos equipos ya traen un software integrado para su manejo, ¿no? Para la operación del equipo como tal, mejor dicho. Y pues bueno, también tenemos que garantizar que el software que se está utilizando, pues sea un software que ya esté validado, ¿no? Para que nosotros podamos confiar con la información, que nos está arrojando, que sea un software donde no fácilmente o donde no se le pueda, mejor dicho, modificar los parámetros de operación de los ciclos de esterilización, porque muchos de ellos, ya una vez que los determinemos, en muchos de los equipos, pues tenemos la oportunidad de dejarlos grabados y dependiendo pues de los patrones de carga que nosotros vayamos a estar esterilizando, pues ya podemos escoger los parámetros de operación. Entonces, este software pues nos debe de permitir guardar tal vez esa información, pero que no sea manipulada por un extraño y eso pues también pueda representar un riesgo, ¿no? Para la esterilización garantizar la esterilización del producto. Y bueno, los medios para el control y monitoreo de las variables del proceso, cómo lo vamos a estar llevando a cabo, las gráficas o cómo vamos a estar registrando esa información para uno, registrarla para estarla monitoreando y dos, para una vez que estamos llevando a cabo ese monitoreo, pues poder estar, si hay alguna desviación, algunos de los puntos, pues poderlo controlar con alguna acción que nosotros tengamos que implementar. Y bueno, la sugerencia sería tener sistemas independientes para el control y monitoreo del proceso, independientes a los que ya tiene el equipo, para que de esta manera, y estos también tienen que estar calibrados, esto es muy importante, ya lo vimos en los requisitos previos en el sistema de gestión de calidad. Esto para poder nosotros comprobar que lo que me está dando este sistema independiente de control y monitoreo, ya sea pues que mida la temperatura, que mida la presión, que mida la humedad, ver qué tanta diferencia hay con los sistemas de control que tiene implementado el propio equipo de esterilización, ¿vale? También pues la siguiente etapa sería la caracterización del producto. Esta parte es muy importante porque aquí tenemos nosotros que definir el producto a esterilizar, incluyendo la calidad microbiológica antes de la esterilización, la forma en que se envasa y se presenta para la esterilización. Esto es muy importante porque de aquí va a partir precisamente pues la concentración que yo voy a utilizar de gas. Es muy importante, como les decía, el gas de óxido de etileno tiene muchas aplicaciones pero dependiendo de la caracterización que yo haga de ese producto, pues es la concentración del gas y los parámetros, el tiempo que va a durar dentro de la cámara, lo que ya veíamos con antelación. Entonces, es muy importante que yo identifique el producto que yo voy a utilizar. Es muy importante que yo identifique si ese producto ya trae una carga microbiológica per se desde un inicio. Carga microbiológica derivada de propia de los materiales, del producto, del ambiente de trabajo donde se manipuló o se hizo la fabricación, de ese y acondicionamiento de ese producto. Es importante que yo conozca ese dato o esa información porque muchos de nosotros conocemos esta información como el bioburden, ¿no? O la biocarga inicial porque de esa manera, pues bueno, yo voy a poder conocer cómo estaba mi producto antes,
lo llevé por un proceso de esterilización donde yo previamente establecí ciertos parámetros y pues yo espero, mi objetivo es que se haya eliminado esa carga microbiológica inicial que ya trae el producto por su propia naturaleza. Hay que efectuarla antes de introducir un nuevo producto en base o configuración a la carga, a una nueva carga o una carga ya modificada. Entonces, esta caracterización de producto hay que estarla revisando. Muchas veces, sí, ya hicimos la validación del producto, ¿no? Ya hicimos la validación del proceso, pero después modificamos empaques, modificamos formas de fabricación, de cómo manipularlo y nunca lo impactamos en la validación del proceso, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esa visión de que todos estos cambios que yo pueda estar haciendo en el proceso, en el producto, en la forma en que lo estoy envasando, en las características del empaque, todo esto pueden impactar el estado validado de mi proceso de esterilización. De ahí, pues dice, el producto se debe de diseñar de tal manera que permita la eliminación de aire, la transferencia de calor, penetración de humedad, de gas óxido de etileno y la eliminación del gas. Entonces, también tengo que considerar todo esto en el diseño de mi producto, porque si tiene que ser un producto estéril, porque a lo mejor va a ser un implante, va a ser algo que se va a quedar dentro del cuerpo o que se tiene que introducir vía intravenosa, como en el caso de los stent, etcétera, pues entonces tengo que revisar que esos materiales que yo voy a utilizar también, aparte de que sean biocompatibles con el cuerpo de la persona, pues también tengo que yo garantizar que efectivamente por el proceso de esterilización no se vea comprometido y que al contrario, pues permita que sí se lleve a cabo el proceso de esterilización, pero que también pues se elimine esta concentración residual que pueda quedar del gas, ¿no? El envase, dice, se debe diseñar de tal manera que permita la eliminación del aire, lo mismo, la transferencia del calor, la penetración de humedad, gas de óxido de etileno y la eliminación del gas. Entonces, también el envase es muy importante. Incluso hay compañías que tienen departamentos de ingeniería de envase, ¿no? Porque precisamente están revisando que los envases, los empaques que están utilizando, pues sean compatibles con estos métodos de esterilización. Igual también aquí haciendo un paréntesis, pues también tenemos una serie de normas ISO que nos hablan de todos los materiales que podemos utilizar para la esterilización dependiendo de los métodos que nosotros vayamos a elegir para nuestro producto, ¿vale? Y bueno, también algo muy importante en esta parte de la caracterización del producto es la configuración de la carga de esterilización, que es muy importante, ¿no? Porque esto va a ir en función de la capacidad de la cámara, qué tan grande es mi cámara, el diseño de mi producto, la configuración de las cajas, de cómo lo voy a meter a esterilizar. No es lo mismo que a lo mejor yo esterilice ya producto terminado en su caja colectiva como va a salir a comercializar. Y hay otros clientes que te dicen, no, ¿sabes qué? Mete el producto así en su empaque primario para que quepa más muchas cajas y ya después yo lo acondiciono en otra caja posteriormente, ¿no? Entonces hay que determinar esa configuración de la carga. De hecho, hay una fórmula matemática para hacerlo, que también viene en las guías de ISO, esta 14937 y en otra guía de ISO que habla acerca también de la validación de los procesos de esterilización y nos habla que dependiendo pues del volumen, pues va a ser también y la configuración de la carga, también esto es de vital importancia para poder determinar las muestras o los lugares, la ubicación de los indicadores que yo voy a utilizar durante el proceso de esterilización y los indicadores que yo voy a estar utilizando para el monitoreo de mi proceso de esterilización ya de manera continua. Pero por eso es muy importante que se diseñe la carga y sobre todo que se respete, porque algo que yo también he visto en la práctica es que hacemos todo el esfuerzo de la validación la carga, bueno, a veces son cargas mixtas porque, bueno, no solamente a veces es un solo tipo de producto, a veces son productos similares, entonces se hace todo el diseño de la carga y ¿qué pasa?
llegan las urgencias de las compañías y quieren meter a la cámara todo lo que se pueda, ¿no? Hasta así, casi, casi le andamos ahí empujando para que cierre la puerta de la cámara. Y eso no es una buena práctica, ¿sí? Aquí es muy importante que nosotros respetemos esa configuración de la carga para que, porque al momento de que la diseñamos adecuadamente, pues de esa manera estamos asegurando que se distribuyó el gas de manera uniforme y que penetró hasta el lugar más escondido, más lejano de la cámara y se pudo llevar a cabo el proceso de esterilización. Por eso es muy importante la configuración de la carga y que ya en el proceso de rutina se respeten. Demostrar que el proceso de esterilización es eficaz y que esteriliza la zona menos accesible del mismo. Era lo que les comentaba. Esto va muy de la mano de la configuración porque si yo demuestro que esa esterilización es eficaz, quiere decir que hasta la caja que quedó allá en el lugar más retirado de la cámara, este, en referencia del lugar donde se está dosificando el gas, pero la configuración permitió que hubiera una distribución uniforme del gas y pues ese lugar más lejano se llevó a se esterilizó, ¿no? Por eso es importante hacer una adecuada configuración para establecer también adecuadamente mis puntos de muestreo durante la validación y mis puntos de monitoreo durante el proceso de, pues ya monitoreo normal del proceso, ¿no? En el día a día. La seguridad, calidad y funcionamiento del producto. Aquí tenemos que confirmar que el producto y el envase cumplen especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad después de esterilizar. Una vez que yo ya llevé a cabo mi esterilización, pues sí, a lo mejor todo se llevó súper padre, todo está estéril, pero me afectó la funcionalidad del producto. A lo mejor la temperatura no era la adecuada y yo tenía productos de polímeros o plásticos y a lo mejor me deformó el producto, ¿no? Entonces, pues ahí me está afectando tanto la calidad como la funcionalidad. ¿Por qué? Porque ya el producto ya no va a hacer lo que tiene que hacer, la función que tiene que hacer, pero a lo mejor está así súper estéril, no tiene ninguna bacteria, pero ya no va a cumplir con esos atributos de calidad y funcionalidad. Por eso debemos de encontrar la combinación perfecta para poder nosotros evitar que se vean comprometidos estos atributos del producto. Si se permiten ciclos de esterilización múltiple, se debe de revisar inspecciones para comprobar que no hay afectaciones del producto. ¿A qué se refiere este punto? Si se tiene contemplado por alguna razón que el producto puede ser esterilizado varias veces. Eso les digo, pasa más en las unidades médicas cuando son productos que se pueden reprocesar, ellos así le llaman la esterilización de los productos del instrumental médico, de la ropa médica, a eso le llaman reprocesar. Si se puede reprocesar, pues se tiene que comprobar que los productos no van a salir afectados. En el caso de la gran mayoría, les digo, de producto terminado en la industria médica, no está permitido, inclusive por regulación, por COFEPRIS, no está permitido el reproceso, ¿no? En este tipo de productos, y menos para, para productos estériles, pero sé que esta guía también abarca la parte hospitalaria, entonces, y hay productos que sí se pueden estar reesterilizando por por su naturaleza, ¿no? Como les dices, el instrumental, el equipo médico, hay equipo médico que ciertas partes del equipo se pueden lavar y esterilizar, afecta al producto. Establecer la seguridad biológica del producto después de la exposición al proceso de esterilización. ¿No? Que sí sea seguro, que no haya quedado microorganismos o que también pues la concentración del gas no sea tóxica para residual, la concentración del gas residual no sea tóxica para
pues para los pacientes, ¿no? Y establecer los medios para reducir los niveles de residuos de óxido de etileno. ¿Cómo vamos a hacer que reduzca esa concentración de óxido que pudo haber quedado en la superficie de los productos? Por eso esto se ve desde el diseño y desarrollo, ¿no? Ya lo veíamos en la diapositiva anterior, que yo tengo que diseñar un producto y un empaque que permita que no se acumule gran cantidad de óxido de etileno en la superficie de los mismos. De ahí, pues bueno, en el tema de calidad microbiológica, dice mantener un sistema para garantizar que se controle la calidad y el grado de limpieza del producto, que dicho sistema no comprometa la eficacia del proceso de esterilización. ¿A qué se refiere este punto? Por eso, en los lugares donde yo voy a manipular mi producto, como yo les decía, hacemos una biocarga inicial o un estudio de bioburden para saber cuál es mi carga inicial natural por el proceso que lleva a cabo, por la manipulación, por el acondicionamiento, etcétera, ¿no? Pero también, pues no es de decir, ah, bueno, al cabo se va a esterilizar y lo voy a manipular como Dios me dé a entender. No. Sí tengo que tener controles dentro de la fabricación para que ese nivel de limpieza siempre se mantenga. Y esto, pues, y no haya factores externos, aparte del proceso normal que lleva el producto, que aumente la concentración o la carga microbiológica de los mismos, de la carga microbiológica en el producto como tal. Entonces, por eso hay que mantener ese grado de limpieza en el establecimiento para evitar que, pues, este suba esa carga microbiológica, procedimientos de limpieza, etcétera. Pero también pues es importante que este sistema que tengo implementado para garantizar la limpieza del producto no afecte de manera directa el proceso de esterilización como tal. Sí, por ejemplo, ah, bueno, ¿sabes qué? Si mi producto lleva una limpieza antes, ¿no? Ya ven que inclusive hay un capítulo de 13485 que nos habla acerca de la limpieza y cuándo aplica limpieza de los productos, pues ver que esos productos que yo estoy utilizando sean compatibles tal vez con el proceso de esterilización y no sean, al contrario, sea contraproducente y pues ahí yo tenga después un problema con ello, ¿no? Y dicen los dispositivos médicos reutilizables, realizar la evaluación de la eficacia del proceso de lavado y si procede el proceso de desinfección. Como les decía, también es muy importante que en los dispositivos reusables, y yo si soy fabricante de instrumental médico, muchas veces ellos ya, inclusive hoy en día, ya te mandan dentro de tu manual de uso tu técnica de lavado y cómo tienes que hacer el lavado. ¿Por qué? Porque de esa manera este proceso ya está validado por ellos y si lo seguimos, vamos a tener resultados reproducibles que nos van a ayudar a garantizar que los niveles de limpieza de ese instrumental se van a mantener bajo control y pues una vez que yo lo meta a esterilizar, pues sí la esterilización llegue a ser efectiva, ¿vale? Después, pues es importante que todos estos resultados de esta etapa previa que tenemos que estar analizando antes de hacer mi validación de del proceso de esterilización, pues es importante que la documente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí pues estamos haciendo inclusive pruebas, estamos identificando, analizando información, estableciendo parámetros de operación. Es importante que todo esto lo tenga documentado porque esta información me va a servir a mí para sustentar las siguientes etapas que vamos a ver a continuación. La siguiente etapa, una vez que ya tengo como esta investigación previa del producto como tal, ya caractericé mi proceso, caractericé mi producto, caractericé mi agente esterilizante, ya establecí los parámetros, ya caractericé el equipo, perdón, que voy a utilizar para llevar a cabo el proceso de esterilización. Una vez que ya tengo toda esa información ya bien analizada, bien documentada y aprobada,
pues en la siguiente etapa es precisamente la definición del proceso de esterilización. Entonces, aquí en esta etapa yo tengo que obtener las especificaciones del proceso para poder llevar a cabo la esterilización del producto durante mi estudio de validación. Entonces, previo a la validación, tengo que haber yo definido mi proceso. Aquí en esta etapa establezco cuáles van a ser mis parámetros de operación previos y los cuales voy a confirmar en el estudio de validación del proceso como tal. Y las etapas de esta definición del proceso, pues es precisamente establecer el proceso con base a un producto definido. Por eso es importante que yo tenga bien caracterizado el producto que yo voy a llevar a esterilización, definir el proceso con equipos que cuenten ya previamente con una calificación de instalación y de operación, un IQ y un OQ, documentación y registros para la validez de parámetros y variables. Tengo que también en esta parte de definición del proceso, pues yo establecer todos los formatos, procedimientos precisamente para registrar la información que voy a estar obteniendo de los resultados de las diferentes etapas de la validación. Y también pues que poder yo determinar que esas variables que yo estoy midiendo, pues sí sean, los resultados sean válidos. También en esta etapa de definición del proceso, yo voy a definir el uso de indicadores químicos cuando aplique. Acuérdense que el uso de indicadores químicos no suple el uso de indicadores biológicos. El indicador químico que yo aplico a mi producto pues solamente me puede decir sí o no, se llevó a cabo la esterilización, si se inyectó el gas, ¿por qué? Porque hubo una inyección de gas, entonces el indicador químico reacciona al contacto con el óxido de etileno y cambia de color. Eso es solamente lo que me puede decir el indicador químico. Pero el indicador químico no me dice si el producto está estéril o no está estéril. Y tampoco me dice si se llevó o no a cabo el proceso de esterilización, porque también son dos conceptos diferentes. Entonces, el uso de indicadores biológicos, que estos tienen que estar previamente evaluados bajo la ISO 11138-7, porque también ahí tenemos que hacer una etapa previa para seleccionar aquellos indicadores biológicos que son los adecuados para mi proceso de esterilización. Entonces, y tiene que ser bajo esta guía. Ya una vez que seleccioné mis indicadores biológicos y mis indicadores químicos, pues también son parte de esta definición del proceso. Y también pues determinar la velocidad de inactivación microbiológica. Eso también es importante que yo lo lleve a cabo. Y por último, pues bueno, sería voy a determinar esa velocidad de inactivación a través de precisamente de este uso de indicadores biológicos y posteriormente pues las pruebas de esterilidad. Yo con el uso de indicadores biológicos, pues puedo decir, bueno, si hubo, con el indicador químico, si se inyectó gas, hubo un cambio de color. Con el indicador biológico, pues puedo, ya, y estos indicadores biológicos son con microorganismos que son altamente resistentes a los procesos de esterilización. Bueno, ya estoy viendo que sí hubo un contacto, sí hubo una acción del agente esterilizante, pero ahora yo necesito demostrar que el producto que yo metí allí está estéril. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de la aplicación de las pruebas de esterilidad al producto, ¿no? Que esto está definido en la ISO 11737 y también pues en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos nos marca la metodología a seguir para las pruebas de esterilidad para dispositivos médicos, que tienen que haber previo todo un plan de muestreo. Esto también es algo muy importante en la validación del proceso. Tengo que diseñar adecuadamente mi plan de muestreo para poder yo monitorear el producto y el proceso.
¿sí? Va a haber pruebas destructivas, va a haber pruebas que no son destructivas, entonces todos estos elementos tengo que yo tomar en cuenta para poder establecer un adecuado plan de muestreo y recabar las muestras que significativamente hablando sean representativas a los lotes que yo estoy estudiando y el análisis de esa información me pueda a mí ayudar a determinar pues si el proceso de validación se llevó a cabo, si el proceso se llevó a cabo de manera correcta y si de alguna manera pues estoy teniendo esa reproducibilidad que voy a comprobar en la validación del proceso. Y bueno, el proceso de la validación es demostrar que el proceso de esterilización establecido en la definición del proceso se puede aplicar de forma eficaz y reproducible al producto dentro de la carga de esterilización. Previamente acá yo definí mi proceso, establecí mis procedimientos, establecí los parámetros de control que yo voy a estar utilizando, ya determiné mis indicadores biológicos, mis indicadores químicos. Aquí definí toda esa parte. Lo que voy a hacer en la validación del proceso es comprobar que lo que yo definí en el proceso realmente me ayuda a mí a eliminar la carga microbiológica en ese proceso de esterilización como tal. Y vamos a seguir ver las etapas. La validación del proceso, pues básicamente está constituida por la calificación de instalación, operación y desempeño. Sabemos que debe de haber una validación antes, que es la calificación del diseño del equipo. Eso lo vemos previamente en la caracterización del equipo, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque ahí en la caracterización del equipo nosotros determinamos que las especificaciones del equipo, de qué materiales iba a estar construido, las capacidades, si requiere ciertos servicios auxiliares, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo lo tengo que evaluar a través de una calificación del diseño de ese equipo. Una vez que esa calificación del diseño cumplió con lo especificado, pues ya puedo proceder a hacer la calificación de la instalación. Aquí en esta etapa de calificación de instalación, yo demuestro que el equipo y cualquier producto auxiliar o equipo auxiliar, mejor dicho, se ha suministrado e instalado de acuerdo a las especificaciones del fabricante, de acuerdo a sus planos del fabricante. Se instaló de manera adecuada. En la calificación de operación, aquí yo voy a demostrar la capacidad que tiene el equipo para cumplir con los requisitos de funcionamiento de su especificación del diseño. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer en esta etapa de calificación de operación. Y en el desempeño yo voy a demostrar precisamente que el equipo funciona sistemáticamente de acuerdo a los criterios de aceptación previamente establecidos y que el proceso genera un producto que es estéril y cumple con sus demás requisitos especificados. No solamente la parte de esterilidad, sino estos requisitos pueden estar involucrados requisitos tanto de calidad o requisitos de funcionalidad, etcétera. Y al efectuar esta calificación del desempeño para cada proceso y producto nuevo a validar, hay que realizarla. Entonces, si hice algún cambio en el producto, si hice un cambio en el diseño del empaque, si hice un cambio en el diseño de la carga, etcétera, pues tendría que volver a validar ese proceso. De ahí pues tengo la que es la calificación de instalación, las consideraciones generales, que no es el propósito un curso de validaciones de ETO, pero al final pues algunas consideraciones generales es cumplir con las especificaciones del diseño previamente para poder llevar a cabo la calificación de instalación y pues se tiene que llevar a cabo la instalación de acuerdo a los esquemas arquitectónicos y diagramas técnicos del equipo, ¿no? Se tiene que instalar de acuerdo a cómo dice el fabricante, que todas las conexiones, los equipos auxiliares, los instrumentos, todo esté colocado en el lugar que debe de estar. Cumplir con las normas aplicables de seguridad, como les comentaba, pues son contenedores, equipos o sujetos a presión y de hecho hay una regulación mexicana que tenemos que seguir o cumplir al respecto. También normativas en temas de medio ambiente y seguridad ocupacional
para el caso pues de los trabajadores, pero en el caso de los equipos, buscar aquellas normativas que apliquen directamente al equipo que tengamos que cumplir nosotros. También normativas en temas de inocuidad. Inocuidad me refiero a el material con el que fue fabricado, por dentro los acabados estén lisos, que no no acumule humedad, etcétera, ¿no? Tener instrucciones o manuales de operación es muy importante que siempre haya uno ahí de por medio. Instrucciones de mantenimiento y calibración. Aquí también es muy importante la capacitación del personal que va a llevar a cabo posteriormente la operación y el personal de mantenimiento. Es muy importante que conozca cómo está construido el equipo, porque después a ellos es a quienes se les va a soltar esta actividad y necesitan pues tener toda esta información, conocer el equipo, saber cuáles son sus partes críticas que tienen que tener siempre en monitoreo y también, por ejemplo, en stock, en dado caso que tengan que hacer pues ahí algún mantenimiento programado o algún cambio de pieza para asegurar el funcionamiento del equipo. Información sobre el contacto para soporte técnico es muy importante, que tengamos ese soporte del fabricante. A mí me ha tocado en mi experiencia, ver que a veces compran equipo usado, ya ven que de repente hay estas ferias o lugares donde te venden equipos usados y los instalan y pues ya no tenemos los manuales, no tenemos los diagramas, ni siquiera tenemos contacto, ya ni siquiera existe ese fabricante del equipo, entonces todo eso son como riesgos que tenemos que visualizar para la esterilización de nuestro producto y que de verdad asegurar que sea seguro para nuestros pacientes. A especificar instrucciones para el almacenamiento seguro del gas. Esto ya también lo habíamos comentado hace ratito cuando hablamos de la caracterización del equipo, porque yo tengo que, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, de quien me suministra el gas de óxido de etileno, pues tener todo el tema de preservación de este producto, de este insumo, mejor dicho, para mi esterilización, pues cuidado de acuerdo a sus instrucciones. Y evaluar cualquier cambio y desviación, cualquier cambio que yo pueda llevar a hacer en la instalación del equipo, cualquier desviación que se pueda presentar durante esta etapa de la calificación de la instalación, yo le tengo que dar seguimiento y cierre antes de poder seguir a la siguiente etapa, que es la calificación de operación. En la calificación de operación, pues tenemos las consideraciones generales también, que aquí en esta etapa lo que yo busco es confirmar que precisamente todo ese equipo, una vez que ya está instalado, pues realmente funciona de acuerdo a lo especificado por el fabricante y a nuestros requisitos que también establecimos de manera inicial. También es importante que en esta etapa confirmemos que todos los instrumentos que puedan estar alrededor del equipo o que son, mejor dicho, parte del equipo, pues estén calibrados, etcétera, ¿no? Que también tengamos todos los elementos para el monitoreo, control, indicación y registros del proceso de esterilización como tal. Y aquí nos dice, la calificación de operación nos debe de demostrar que el equipo instalado es capaz de cumplir con sus especificaciones de funcionamiento, ¿sí? Entonces es importante que demostremos esto en esta etapa. Aquí también en esta etapa pudiéramos evaluar algunas situaciones de peor caso en la calificación de operación. Por ejemplo, híjole, ¿qué hago si se interrumpe el suministro del gas de óxido de etileno? ¿No? Podemos probarlo. ¿Qué hago? Sí, pero todo este análisis de peores casos, recuerden que su origen viene de lo que es la gestión de riesgos como tal. Entonces, pudiéramos aquí evaluar esas situaciones de peor caso. Y pues también en esta etapa, pues tenemos que garantizar que el personal que va a estar operando el equipo, pues realmente ya está capacitado para poderlo hacer, ¿no? Tuvimos que haber hecho una previa capacitación, evaluarlos de que realmente saben, no es cualquier equipo, no es una balanza, es un equipo de esterilización que si no se
opera de manera adecuada, pues puede comprometer la vida de muchas personas. Entonces tenemos que garantizar que las competencias del personal que lo va a estar operando, pues realmente son las adecuadas. Y si lo hablamos en términos de 241, pues tener personal calificado, ¿no? Se debe en la parte de calificación del desempeño, pues aquí sí, en esta parte yo lo que quiero demostrar es precisamente esa reproducibilidad del proceso de esterilización. Ya en la operación comprobé que a los parámetros que lo voy a estar manejando, operando, bueno, más bien que el equipo está operando de acuerdo a su objetivo, pero aquí en la calificación del desempeño, ya esos parámetros que determinen el diseño del proceso, aquí es donde los voy a retar y voy a determinar precisamente. Bueno, creo que tenemos ahí un tema con Fabiola. Vamos a esperar que regrese tantito su señal. Se perdió la señal. Sí, correcto. Vamos a ver qué, ahorita que regrese Fabiola. Muy bien, ya está de regreso Fabiola. Vamos a esperar tantito que... Sí, si me ayudan, Rafa, ustedes a pasar la presentación, es que se me fue la luz y estoy aquí conectada en mi celular. ¿Sale? Muy bien, perfecto. Sí. Ok, Rafa, muchas gracias y una disculpa ahí a No, todos porque no, tuve, no. Adelante, voy por a favor. validar mi proceso. Adelante, de adelante, dar por favor. pláticas, ¿sale? Bueno, veíamos en la calificación precisamente el desempeño que se debe de efectuar después de la introducción de productos, de embalajes, nuevas configuraciones de la carga, equipos o parámetros del proceso, tanto para productos nuevos o cuando voy a modificar estas cargas. Entonces también es una de las consideraciones. Muchas de las veces no es que, híjole, ya validé constantemente en las industrias estamos con cambios ahí encima que tenemos que evaluar el impacto y evaluar pues qué otros elementos de mi sistema y de mi documentación me van a estar impactando. Entonces, pues de esa manera yo tengo que asegurar efectivamente que el proceso lo tengo controlado y pues si hay algún cambio tendría yo que de alguna manera pues establecer los controles necesarios para asegurar que esos cambios se van a impactar pudieran impactar en la validación del proceso. La que sigue, por favor. En esta calificación del desempeño se divide en dos. Tenemos calificación del desempeño microbiológico y calificación física como tal. En la calificación del desempeño microbiológico, el objetivo principal es precisamente mostrar
que a través de este proceso de esterilización se cumplen los requisitos especificados para la esterilidad. O sea, que realmente yo compruebe que efectivamente, una vez que yo conocía de manera inicial la biocarga, pues yo demuestro a través de este proceso de esterilización que la carga microbiológica se eliminó totalmente en este proceso como tal. Es el objetivo. Aquí pues tendría yo que efectuar estudios en la cámara de producción utilizando los parámetros de los procesos que salieron del diseño del proceso como tal, y también tendría que confirmar la eficacia del proceso definido para la combinación de producto-carga en una cámara de producción. Acuérdense que hay estudios que sí puedo hacer de alguna manera iniciales, lo veíamos en diapositivas anteriores, para establecer el agente esterilizante, la carga, pero aquí en esta parte sí lo tengo que hacer ya en mi equipo de esterilización que yo voy a estar utilizando ya de rutina. También pues es importante que aquí ya tenga definida precisamente la carga con los productos que yo voy a estar esterilizando, el diseño de la carga y sobre todo establecer dónde voy a poner mis puntos de control, sobre todo los indicadores biológicos, y de ahí también establecer en ese plan de muestreo que veíamos los puntos donde voy a tomar yo las muestras y verificar la esterilidad del producto como tal. Y en esta etapa, pues también tenemos que determinar la letalidad mediante los métodos indicador biológico biocarga o métodos de letalidad, que son unos métodos que están especificados también en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos y también a través de la ISO 14973 que les comentaba de manera inicial. La que sigue, por favor. En la calificación del desempeño físico, básicamente aquí tenemos que demostrar que los criterios de aceptación especificados se cumplen en cualquier punto de la carga durante el transcurso completo del proceso de rutina. Y también en esta parte tenemos que incluir al menos 3 ciclos de calificación del desempeño planificados de manera consecutiva. Y la idea es que pues estos 3 ciclos de calificación pues cumplan con estos objetivos que nosotros estamos buscando. En esta calificación del desempeño físico se puede llevar a cabo también en conjunto con con la calificación de desempeño microbiológico. Y en esta etapa, nosotros queremos demostrar que cuando se estableció la temperatura mínima con la que un producto inicia su proceso de esterilización y las condiciones requeridas para llevarlo con éxito, sí se cumplieron. También en esta parte confirmamos la temperatura y la humedad de la carga que previamente lo establecimos en el diseño del proceso, el tiempo de acondicionamiento, el ingreso del gas óxido de etileno a la cámara y también confirmamos los parámetros generales del proceso de esterilización como tal en esta etapa de calificación del desempeño físico. A mí en la práctica, la verdad es que me ha tocado hacerlo junto, ¿no? Nunca se ha hecho como separado en mi experiencia. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Y bueno, ya una vez que nosotros demostramos a través de la calificación del desempeño que efectivamente los resultados son reproducibles, ¿no? Que estamos esperando, entonces pues ya aquí pues, se puede decir que ya tenemos nuestro proceso calificado, nuestro proceso validado. Pero pues también tenemos que llevar a cabo ciertos monitoreos y controles de rutina para nosotros poder demostrar que el proceso pues realmente sigue comportándose de la manera adecuada y aparte pues también esto está muy de la mano con nuestra norma que nos rige, ya sea 241 o 13485, que nos habla acerca del monitoreo y control. Entonces de los procesos tenemos que pues seguir llevando este monitoreo y control para que a lo largo del tiempo demostremos pues que se mantienen esos controles que nosotros establecimos bien, pues sí, bien implementados. Demostrar que el proceso de esterilización validado y especificado se ha aplicado al producto y en esta etapa lo que nosotros buscamos registrar
es precisamente los siguientes parámetros de control, que son la temperatura mínima para el acondicionamiento de la carga, la temperatura y humedad dentro de la zona de preacondicionamiento, la temperatura de inicio y duración del preacondicionamiento, la temperatura, humedad y presión de de la cámara en la etapa de esterilización, indicadores de funcionamiento satisfactorio del sistema de circulación del gas, la duración de la inyección del óxido de etileno, el tiempo de exposición que va a tener la carga con el gas, el tiempo de evacuación de la cámara, una vez que ya se terminó el ciclo de esterilización, pues hay que evacuar el gas que tiene dentro de la cámara de esterilización para dar paso al proceso de aireación. Y también pues los cambios de presiones y tiempo durante la etapa de purga de la cámara y los cambios de duración de temperatura y presión durante la etapa de aireación. Son aquellos, de acuerdo a esta guía, son los parámetros que nosotros mínimo deberíamos estar monitoreando y controlando ya de rutina en nuestro proceso de esterilización como tal. ¿Qué sigue, por favor? Y bueno, después de todo esto, pues alguien tiene que liberar el producto, ¿no? Que es una parte esencial precisamente pues del proceso de esterilización, ya que es un proceso que nosotros tenemos muchísimos controles alrededor de él, pero no lo es todo. El proceso de esterilización, los resultados obtenidos a través del proceso de esterilización no son el único dato, no son los únicos datos que vamos a tomar en cuenta nosotros para llevar a cabo la liberación del producto como tal. Para nosotros poder liberar un producto, ojo, mucho ojo, hablo de producto y no de proceso. Para nosotros poder liberar el producto que metimos en esa cámara a esterilizar, entonces nosotros tendríamos que comprobar la conformidad de los datos registrados durante el proceso de esterilización. ¿A qué se refiere este punto? Que yo tengo que comprobar que efectivamente, pues esos parámetros que yo hablé de esos parámetros en la diapositiva anterior, que especifiqué en mi proceso, pues realmente todos cumplieron, ¿no? Que no tuve desviaciones, que no tuve desviaciones al proceso, etcétera. Si todos cumplieron, pues bueno, ahí ya tengo palomita en ese punto. Otro punto a considerar es precisamente otras pruebas analíticas que se tienen que hacer al proceso, digo, al producto. En este caso son los residuos de óxido de etileno, los residuos de etilencloridrina, que también tenemos que comprobar, a lo mejor pues sí se llevó el proceso adecuadamente, pero pues tengo una alta concentración de residuos de óxido de etileno, entonces no estoy hablando de que sea un producto seguro para el usuario como tal, entonces tengo que comprobar esa concentración de residuos. Las endotoxinas bacterianas, ¿no? Que también pudieran estar presentes. Acuérdense que hay algunos productos que de acuerdo a la farmacopea o de acuerdo a las normativas europeas de FDA o las mismas guías ISO, tenemos que hacer pruebas de endotoxinas bacterianas. Las endotoxinas bacterianas, pues es precisamente la pared de las bacterias que una vez que ya se destruyeron, quedaron pues ahí regaditas y que esas pueden ocasionar pues también ahí algunos efectos indeseados en las personas al momento de aplicar el dispositivo médico y más si estamos hablando a lo mejor dispositivos que van a llevar o tener una solución de irrigación o por ejemplo dispositivos que van a estar pues en contacto directo con el paciente. Entonces es importante que también evaluemos esta cantidad de endotoxinas bacterianas. La prueba de esterilidad, que también es muy importante, que de ahí yo, por ejemplo, por eso determino yo todo un plan de muestreo en la misma farmacopea, en el MGA de la prueba de esterilidad, nos dice cuántas muestras de producto necesito yo tomar para poder hacer esta prueba y de alguna manera a través de esta prueba destructiva, bueno, todas estas son pruebas destructivas, pues yo establecer si el producto es o no es estéril, ¿no? Pero acuérdense que la decisión de la prueba de esterilidad es con base al análisis de esa muestra. Entonces, no solamente la prueba de esterilidad tampoco me da la decisión final para liberar todo el producto, es el conjunto del análisis de toda la información.
También es muy importante para la liberación del producto revisar pruebas físicas, pruebas de funcionalidad del producto. ¿Qué tal si, bueno, a lo mejor sí está estéril, no tiene residuos de óxido de etileno, pero me afectó en la funcionalidad del producto, el producto se deformó, el producto no cumple con especificaciones, entonces también tengo que asegurarme de que se cumpla esa parte. Y de no cumplir estos criterios, pues tendríamos que investigar la causa raíz. Esto nos lleva pues a múltiples caminos, ¿no? Causa raíz, una, en la parte analítica en el laboratorio, primero comprobar si no tengo un resultado analítico fuera de especificación que pueda comprometer el resultado de las pruebas de esterilidad, endotoxinas, residuos, etcétera. Uno, tengo que hacer ese paso. Dos, si todo eso está bien, entonces sí tengo que investigar en el área de esterilización qué fue lo que pudo haber fallado. Por eso es importante, hablábamos de la trazabilidad de la documentación de la información, porque pues es la única forma que a través de la revisión de la información del proceso de esterilización de esas cargas que yo esterilicé, pues voy a poder identificar si hubo sí o no una desviación en el proceso y si eso fue lo que me impactó a que a este producto no cumpliera con su esterilidad o no se cumpliera el proceso de esterilización. El producto no conforme, si yo llego a tener un producto no conforme, pues tengo que darle un tratamiento de acuerdo a mi procedimiento interno. Tengo que tener un procedimiento interno para canalizar este producto no conforme que Bueno, creo que todavía tenemos problema ahí con la energía eléctrica, ahí con Fabiola. Vamos a ver si regresa Fabiola. ir precisamente. Y bueno, ya para culminar, pues esta liberación tiene que hacerse a través de una persona autorizada. Como sabemos, tanto la norma ISO 13485 como la norma 241 especifica 241 que la persona autorizada para hacer la liberación de los productos es el responsable sanitario y 13485 nos habla de una persona autorizada. En ambos casos tiene que ser alguien autorizado por la alta dirección, por eso es quien define estas responsabilidades y autoridades que veíamos al inicio de la presentación, porque es quien a través de su conocimiento, a través de su formación, a través de su experiencia, del conjunto de competencias ya adquiridas, pues es como va a determinar si va a liberar o no un lote un lote a través que haya sido esterilizado por este método de óxido de etileno. Y pues eso sería el que sigue, por favor. Para el mantenimiento, pues de la eficacia del proceso de esterilización, pues obviamente tengo que tener, para verificar ese proceso como tal, pues tengo que tener un programa de mantenimiento de mi equipo. Tengo que asegurar que los mantenimientos se tienen que cumplir de acuerdo al programa, identificar tal vez algunos riesgos en este programa de mantenimiento para que yo pueda siempre tener mi equipo en cumplimiento, la necesidad de la recalificación del equipo y en dado caso la revalidación del proceso como tal, ¿no? Entonces también yo tengo que estar haciendo la revisión de la información de mi sistema de gestión de calidad para poder identificar si necesito hacer esa recalificación. Si yo soy una persona externa que estoy suministrando el servicio de esterilización, pues entonces el fabricante tiene que haber una adecuada comunicación entre ambos para que todos estos cambios que lleguen a impactar en el producto y que impacten directamente en la calificación del desempeño del producto, pues se comuniquen y se pueda planificar una nueva revalidación o una nueva validación del proceso como tal.
Hay que evaluar los cambios que hemos estado teniendo a lo largo del año, a lo largo de un periodo de tiempo, para ver estos cómo impactan mi mantenimiento de mi estado validado como tal. Y pues también algo que puedo estar evaluando es la evaluación de la equivalencia de procesos y de producto. A veces yo tengo mis procesos validados, pero voy a meter una nueva línea de producto, a lo mejor en dimensiones, en materiales, es muy similar. Entonces hay que evaluar esa equivalencia porque a lo mejor pues solamente tendría que hacer una confirmación del proceso y no necesariamente iniciar desde cero pues una calificación de desempeño como tal, ¿verdad? Pero habría que analizarlo a fondo para ver pues si cumple con esos criterios. Y pues de mi parte sería todo en este punto. Creo que es ya la última diapositiva. Y pues escucho sus preguntas, chicos. Y una disculpa ahí por los inconvenientes de energía que tuve ahorita. Preguntan en el chat, Erika Guzmán dice, pregunta que si habrá de casualidad alguna tabla donde se indique, de acuerdo a los materiales, el tipo de dispositivo médico, su riesgo para decidir el tipo de esterilizante y el tiempo de esta esterilización. No hay una tabla como tal, esto era como lo que les comentaba al inicio, pues es toda una investigación que tenemos que hacer de manera inicial y de confirmarlo, porque aquí lo importante es confirmarlo a través de pruebas, si es que no tenemos suficiente información eh, científica comprobada, confirmarlo a través de pruebas, esa compatibilidad del gas o el efecto que puede tener el gas, el agente esterilizante con el embalaje y el producto terminado como tal. Muy bien. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, después que se nos perdió la señal, no, ya no tenemos ninguna pregunta adicional. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional, la quiera poner en el chat o, bueno, si quiere abrir su micrófono, adelante. Todavía traemos un poquito de tiempo. Esperar un momentito. Bueno, parece que no, que ya no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Muchas gracias, Fabiola. Como siempre, ahí mucha información, mucho conocimiento. Dice Juanita Terán, ¿dónde puedo consultar los tipos de esterilización? Los métodos de esterilización, Juanita, bueno, hay bastante bibliografía, pero principalmente los puedes encontrar en el suplemento de la farmacopea, de dispositivos médicos, en la quinta edición. Y también hay varias normativas de ISO que hablan referente a la esterilización. Precisamente esta es a partir de la ISO 14937. Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien. Excelente posición, dice Erika Guzmán. Juanita, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias otra vez, Fabiola, por toda la información que has compartido. Agradecemos también a la gente que sigue conectado. Bueno, vamos entonces a esperar 10 minutos más. Nos falta todavía la última conferencia. Estamos esperando ya que se conecte nuestro otro conferencista, Sergio Soto Lizárraga, para que nos hable sobre el tema de buenas prácticas en atención a visitas de FDA, los principales códigos que la autoridad revisa, eh, cómo sería una inspección típica, digamos, la gente que ha participado en este evento lo conoce, visita exterior, exterior, si tenemos por ahí estoy revisando ahorita precisamente en el sitio de la FDA, ya se está conectando Sergio, que nos hable de su experiencia, de lo que él ha experimentado más bien, sobre, bueno, los principales hallazgos que la FDA tiene cuando visita, cuando visita las instalaciones, no solo en nuestro país, en todo el mundo. En fin, la experiencia de Sergio en este tema muy amplia. Ya me parece que ya está Sergio ahorita, entonces vamos a esperar que se ponga cómodo Sergio.
Y en 10 minutos regresamos, bueno, 9 minutos regresamos para arrancar esta conferencia de Sergio, en lo que revisamos ahí la señal con nuestro instructor. Gracias por seguir conectados y gracias, Fabiola, nuevamente. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos por seguir aquí conectados en estas pláticas. Y seguimos a la orden.